todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:03 de la mañana en hoy, miércoles 4 de junio del 2025, en Bonita Radio, en Noticias con Café, con té y lo que tengamos en mano. Vamos a conversar hoy sobre permisos, reforma o deforma de permisos. Hablaremos con el amigo urbanista Pedro Cardona Roy, planificador que tiene una teoría de qué es lo que pretende hacer el gobierno de Puerto Rico con la deforma de permisos, como le ha llamado. Hablemos también de lo que está pasando con una de las nominadas designadas al Departamento del Trabajo. Pisi no arranca la gobernadora con los nombramientos. No sé lo que pasa con la gente que le hace el trasfondo de la búsqueda de candidatos para el gabinete, pero hay una de ellas que denuncia hoy y trae la información, el periodismo, de que en el caso del Departamento del Trabajo tiene una querella ética nada más y nada menos que por nepotismo. Hablaremos sobre el asunto, gobernadora de Puerto Rico, cómo queda en todo esto, Tomás Rivera Schatz, con la designación o la inclusión en el calendario de la vista de confirmación de las 3 nominadas, Estado, Justicia y Departamento del Trabajo, el próximo lunes. Rechaza que obligue a la gente a votar como él quiere que voten. También definitivamente vamos a hablar de lo que por lo menos hemos descubierto desde que tenemos la lista ayer en la tarde de la nómina de confianza del Departamento de Educación. Vamos a hablar de los extremos que hemos podido investigar porque todavía nos falta completar uno por uno, porque estamos yendo uno por uno, quiénes son y a qué se han dedicado, dónde están en el orden de ser comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista. Y sobre todo lo que sí completó ayer el colega periodista José Carlos Sánchez cuando trajo información de cómo se repiten lo que dice la OP 16, la identificación de las tareas de un empleado público. Vamos a hablar sobre eso y sobre lo que trajo el colega en su investigación sobre este asunto. Obviamente vamos a hablar primero con ustedes. Recuerden que pueden donar a través del chat que estamos activados tan pronto usted entra a este programa en vivo. Orville Velázquez lo acaba de hacer. Gracias, Orville, por tu aportación. Vamos aquí a hablar con ustedes. Carles Baratá llegó primero, Brenda Gómez, Luz Díaz desde Winter Garden, Ana Rivera, Raymond Ortiz, Adalberto Ramos, Carolyn Miranda desde Carolina del Norte, qué frío, Vivian López Pérez, aunque debe estar haciendo ya un poquito más calor.
José Jiménez, Silvia Álamo, Tony Lugo, Sandra García también está por allá por la diáspora, Lilian Ferrer, que no nos falla desde Chicago, Rosa González, Florence Ramos, María Colón Sánchez, Héctor Concepción, Lizeth de León, Milagros Ortiz, Alberto Ramos, Luis Matías, José Vázquez, Aixes Camilo, Mick Bernie, Ivonne Padua, Marisa Figueroa, Mildred Lozada, Edgardo Núñez, Irisita Delgado, Heidi Ramírez desde Michigan, Norma Rivera, Tati, Ed Méndez, ay Tati, ¿me acuerdas la de Bayamón? Saludos. Lourdes Ríos, Sandra Arroyo, Hilda Rodríguez, Sandra Infanzón, Edgar García, siempre por ahí, Carlos Maldonado, Rafael Sayas, Javier Giti, Nicolás Ortiz, Gabriel Quiñones, Sheila Concepción, Víctor López, Norberto Cancel, Ricky Talavera, buenos días, qué bueno que estás por ahí en vivo. Gilberto Perea, Salcero y qué, desde la Florida, me encanta. Y también está Claribel Santana, Daniel Rivera, Olguines Camacho, Rosa, Jesús Papodoner, el gran amigo, gracias por estar por ahí. Y mi abrazo fraternal siempre a Aida. Yolanda Charvain, Hilda Negrón, Jonathan Cabán, está por ahí también Maya Judith Colón, Domingo Delgado y Noel Cubano, Don Chelo, Johan González, Milagro Fontán, Tito Moud, Doris Pagán, gran amiga, Mick Bernie. ¿Qué tantos años hace que yo conozco a Doris, Dios mío? Cada vez que hablamos decimos, caramba, ¿tú te acuerdas? Qué bueno es eso, ¿verdad? Recordar es vivir. Bueno, gente, yo quiero ir primero a lo que trae hoy Oscar Serrano con esta información que uno dice, pero ven acá, ¿quién en la fortaleza se sienta a hacer la búsqueda de información, trasfondo de quiénes son aquellas personas que la gobernadora va a traer en una conferencia de prensa, que en este caso no lo hizo, porque es que ya esas conferencias de prensa están gaseadas, como dirían en country? Domingo Delgado, gracias por tu aportación. Esas conferencias de prensa están gaseadas, porque obviamente lo que ocurre ahí es que los presentan y a los 2 minutos tienen que sacarlos porque tienen un tollo. Pues el tollo que trae hoy el colega con relación a una de las nominadas, en este caso la nominada al Departamento del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, es nada más y nada menos que cuando fue directora de Recursos Humanos del municipio de Vegabaja, cuando era alcalde de Vegabaja, un individuo tan prepotente como Edgar Santana, del Partido Nuevo Progresista. Fue convicto por corrupción. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que el año pasado, y básicamente hace 2 años tal vez, salió a relucir con una propiedad en el área del balneario de Vegabaja, que es como este gran salón o centro para hacer actividades, que es un elefante blanco allí en el área del balneario, porque nunca se completó. Pues esa es una de las obras que nunca completó el alcalde convicto por corrupción de Vegabaja. Y en esas obras, entre otras cosas, se descubrió cómo Edgar Santana manejaba las finanzas públicas alrededor de lo que desde hace mucho tiempo estamos viendo que son actitudes o conductas repetitivas de parte de los alcaldes en Puerto Rico, unos del Partido Nuevo Progresista, los más, y otros definitivamente del Partido Popular. Últimamente también se están afianzando en ese mundo de la corrupción y son cada vez más. Y Edgar Santana fue ese alcalde corrupto. Esta señora actuaba como directora de Recursos Humanos y le dio con poner y atornillar a su prima y a su hermana como empleadas del municipio de Vegabaja, allá para el 2010, porque estamos hablando de que Edgar Santana fue alcalde de Vegabaja, si no me equivoco, primer término, 2004-2008, segundo término, que es cuando lo cogen convicto por corrupción, 2009-2012. Y en este caso, la Oficina de Ética Gubernamental emitió una resolución
y le dijo a María del Pilar Vélez Casanova que tenía que pagar $400 de multa, porque aun cuando ella alegó que la persona que le dijo que no tenía que buscar una dispensa de ética fue un abogado del municipio, ella debió haber sabido que en efecto tenía que pedir dispensa para poder colocar a sus familiares en el municipio de Vega Baja. Yo creo que lo más interesante y patético de este asunto es que en la Fortaleza no haya nadie que pueda revelar en medio de una investigación de una nominada que esto ocurrió. Mire, esto es tan sencillo como que usted debe tener como investigador o investigadora de una persona que va a ser nombrada por la gobernadora. No nombrada por la principal de escuela del barrio donde usted vive, la gobernadora de Puerto Rico, para asumir una posición del gabinete constitucional, que tiene que pasar por el sedazo del Senado, consejo y consentimiento. Mínimamente usted va a todas las agencias. Y si usted tiene 25 años y lo ponen a hacer esa tarea, pues usted va donde alguien que tenga más capacidad de usted, mire, donde la directora o el director de la Oficina de Recursos Humanos del gobierno, y le dice, dime cuáles son las agencias que se supone que una persona, cuando va a ser nombrada al gobierno de Puerto Rico, pase. Y si en el caso de ser jefe de agencia, por ejemplo, tenga que ir a la Oficina de Ética Gubernamental, dime, además de ética, ¿cuáles son esas otras agencias? Porque cuando usted lo nombran al gobierno, incluso cuando es contratista, usted tiene que llevar una certificación de Hacienda, usted tiene que llevar una certificación de Asume. Mínimamente esta gente tiene que buscar en esas agencias. ¿Cómo es posible que en este gobierno haya gente que no radicó planilla y pretendieran ser secretarias de Estado? Y nadie se lo dijo a la gobernadora antes, digo, eso dice ella. O sea, ¿cómo es posible que aquí haya alguien, después del fiasco que pasaron con Justicia, después del fiasco que pasaron con Arthur Garfer, con la secretaria Verónica Ferraioli, la designada, todavía tengamos un chichón, un tollo en medio de los nombramientos? Ese es el caso de María del Pilar Vélez Casanova. Pero es que ella no va a dirigir el cuerpo de bomberos. Ella va a dirigir una oficina, un departamento, una agencia pública que maneja todos los asuntos de los trabajadores. Y qué increíble que el señalamiento que tiene de la Oficina de Ética, no me importa que haya sido en el 2010, es precisamente sobre nepotismo. Lo que se supone que en el Departamento del Trabajo no ocurra. No ocurra. Lo que se supone que en el Departamento del Trabajo tengan tan claro que cuando van a hablar en el renglón de adiestramientos, talleres, etcétera, de esa agencia, lo primero que esté, oiga, recuerde que usted tiene una responsabilidad ética en el trabajo. Y esa responsabilidad ética es que usted no puede estar nombrando a sus amigos, a sus amigas, pero sobre todo a los primos, a los hermanos talentosos o a las madres o a las hermanas talentosas. Ahí está. O sea, ponen al cabro a velar las lechugas. Ah, que han pasado 15 años. Sí, yo puedo creer que la secretaria designada ya no piensa que puede hacer lo que le dé la gana como jefa de una división de recursos humanos. En este caso va a ser la jefa de la agencia. Yo puedo creer que sí, que está. Pero ¿cómo es posible que aquí no haya un solo PNP que esta gobernadora haya nombrado que no tenga alguna, digamos, algún papel tiznado, por no decir sucio, en su perfil hacia ser jefe o jefa de agencia? Eso es lo que hay. Segundo tema que yo quiero traer, porque después de la entrevista con Pedro Cardona Roy, voy a traer entonces el tema de las designadas al Departamento de Justicia y Estado, porque hay vista con la del Departamento del Trabajo el próximo lunes 9. Pero quiero dejar eso al resguardo para poder hablar con Pedro Cardona Roy de una
información que ayer la gobernadora trajo con una conferencia de prensa con sus diferentes componentes, entre ellos desarrollo económico, la oficina de gerencia de permisos, el secretario auxiliar, que ese sí, que en mi barrio dirían, pero qué lambeojo ese muchacho. Todo el tiempo hablando de lo buena que es la gobernadora. Estos muchachos parece que nunca habían ido definitivamente ni a una demostración de deporte donde los sentaran o los pararan en un podio. O sea, ellos no han ido ni a una celebración de ese tipo donde le hayan dicho que bueno tú eres, porque están todo el tiempo en esa posición de decir lo buena que es la otra. Y es como si nunca en la vida les hubieran dicho que ellos tenían la capacidad para hacer un trabajo X o Y. Están todo el tiempo en esa manera de estar vanagloriando al otro, que de verdad, dime de lo que abundas y te diré de lo que careces. Pero este tema es importante porque esto saca el orden que conocemos en el área de usted ir a solicitar un permiso porque usted quiere construir o hacer una remodelación en su casa, en una urbanización tal. Todo lo que ocurre desde el 2009, cuando Pedro Luis Fortuño era gobernador de Puerto Rico y la gobernadora hoy era la presidenta de la Cámara de Representantes y Tomás Rivera Chats era el presidente del Senado, es que se reforman los permisos para que las personas que vayan a solicitar un permiso, sobre todo los contratistas y los grandes empresarios, tengan menos intervención del Estado para completar su trabajo. El problema es que esto se pone difícil cuando liberalizar ese tipo de permisos puede provocar que afecte, por ejemplo, la zona marítimo terrestre y los bienes de dominio público. Y sobre todo los derechos del otro. Porque ya no importa cuán grande va a ser la pared, no me importa, yo la voy a elevar aunque te afecte a ti, que eres vecino. Y yo quiero hablar con Pedro Cardona Roy, que ayer estaba haciendo en su canal de comunicación, su producto de contenido, una intervención relacionada con este asunto. Yo lo vengo manejando desde que estamos haciendo investigación de lo que ocurre en la zona marítimo terrestre, de cómo el Departamento de Recursos Naturales, de Luis Fortuño, de Tania Vázquez, de Ricardo Rosselló Nevares, de Rafael Machargo, lograron dar permisos y deslindar de una manera favorable para los contratistas la zona marítimo terrestre. Y vemos lo que vemos hoy en términos de cómo el impacto de la costa en Puerto Rico tiene mucho que ver con la liberalización de esos permisos y la capacidad de las agencias de mirar para el lado o responder a los amigos, a los primos, como el primo de Pedro Pierluisi, hoy convicto por corrupción, Pierluisi y CERN, etcétera, como Liborio Caro Muñiz en el caso de Rincón y lo que ocurrió precisamente en el área de Sol y Playa. Así que sabemos que lo que ha pasado en Puerto Rico y ha querido el Partido Nuevo Progresista es sacar del medio al gobierno para poder seguir construyendo a la trágala. Vamos a hablar con Pedro Cardona Roy a ver cuál es su postura sobre esta nueva reforma de permiso, que no olvidemos que es la continuación de aquella reforma que hizo Luis Fortuño. Buenos días, Pedro Cardona Roy, bienvenido como siempre a Bonita Radio. Muchas gracias, saludos a tu audiencia. Bueno, Pedro, yo quisiera iniciar precisamente desde lo que llamaste de forma de permiso. Yo tengo un video breve que no lo voy a mostrar no lo voy a sacar con audio porque quiero conversar contigo sobre él, sobre esa conferencia de prensa ayer y los personajes. Quizás vamos a contestar la pregunta sobre esta reforma que tú le has llamado de forma. Mira, yo creo que nosotros estamos ante un panorama que comienza en el año 2009 con exactamente los mismos actores, constructores de hogares, contratistas generales,
industriales, colegio de ingenieros, son exactamente las mismas entidades que han estado detrás de la reforma de permisos que comienza en el año 2009. La gobernadora hace un anuncio ayer o antier sobre una serie de iniciativas para mejorar la eficiencia de los permisos en Puerto Rico, pero ese anuncio es exactamente igual al anuncio que hizo Luis Fortuño Burset, que luego hace Alejandro García Padilla, luego Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi Urrutia y ahora la gobernadora Jennifer González. Esto en esencia es exactamente igual, con el agravante de que han pasado 15 años y que hoy los permisos nos están costando un 900% más de lo que costaban en el año 2009 cuando vino la reforma inicial. Así que es un panorama o sea, estamos dando vueltas con la misma gente, haciendo las mismas cosas y esperando un resultado distinto, lo cual, pues, mucha gente clasificaría como una estupidez. Cuando tú hablas de los mismos personajes, yo tengo en pantalla al presidente de la Junta de Planificación, el licenciado Morales, entiendo que es su apellido. Sí, Héctor Morales. Héctor Morales. Este es un personaje que, como tú nos has dicho en otras ocasiones, ha estado pululando en esa Junta de Planificación precisamente alrededor de esa reforma de permisos inicialmente. ¿Quién es Héctor Morales en el entramado de los permisos en Puerto Rico? Hay dos Héctor Morales, ¿verdad? Está Héctor Morales Vargas, que fue presidente de la Junta de Planificación bajo la administración de Luis Fortuño, y es uno de los autores de la Ley de Reforma de Permiso del año 2009. Uh-huh. Ese Héctor Morales estuvo al frente de ese proceso. Este otro Héctor Morales, que es abogado, él ha estado vinculado a la Junta de Planificación desde que entró María Gordillo bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Exacto. Esta es la persona que desafió la sentencia del Tribunal Supremo cuando anuló el reglamento conjunto de 2019 y 2020 y dijo, no vamos a asumir esa sentencia, no vamos a darla por buena y no vamos a cumplir con ella, vamos a continuar utilizando el reglamento declarado nulo, y él ha sido el que desde el conocimiento del derecho ha tomado la determinación de incumplir con las leyes al frente de la Junta de Planificación. Todo el mundo sabe que bajo tanto María Gordillo como Manuel Hidalgo y Julio Lasuz, el presidente de facto de la Junta de Planificación fue siempre Héctor Morales. Y el que ha llevado las riendas de la agencia es él. Tanto así que si usted busca las comparecencias de la Junta de Planificación ante la legislatura, la Cámara, exacto, cualquiera de las ramas de la legislatura, típicamente fue liderada por Héctor Morales. Y nada, ahora ostenta el poder completo, una persona que, como dije, ha actuado siempre al margen de la ley, ahora ostenta el poder. Pero, importante, estas personas han demostrado durante los pasados 15 años y estas entidades que no conocen nada de los permisos, porque si conocieran, no estarían diciendo exactamente lo mismo que dijeron hace 15 años. No estarían diciendo, oye, tenemos que hacer más rápidos los permisos. Oye, no estarían diciendo, vamos a eliminar al inspector. Porque entenderían que el problema de raíz que tiene Puerto Rico con los permisos es una estructura reglamentaria deficiente que surge de la adopción del reglamento conjunto precisamente en el año 2009. Pedro, cuando tú hablas de lo deficiente en términos reglamentarios, te voy a pedir un ejemplo y unido a ese ejemplo,
que nos digas cuál es lo peligroso, qué es lo peligroso para la población de esta reforma. ¿Hacia dónde nos llevaría una reforma en términos de el desorden de estos permisos y todo lo que tiene que ver con el orden territorial? Mira, te voy a decir dos cositas generales en relación al reglamento conjunto que todo el mundo debe poder visualizar, ¿verdad? El reglamento conjunto es un compilado, es una agrupación de 23 reglamentos. Uh-huh. Esos 23 reglamentos se unieron sin ninguna transformación en el año 2009 y han seguido operando así. La relación entre esos distintos reglamentos nunca se analizó. Por lo tanto, donde existen choques entre lo que dice un reglamento versus otro, que ahora es un capítulo del reglamento conjunto, eso nunca se analizó. Y en el caso de asuntos que han sido muy controversiales, como los temas relacionados a los accesos a las costas, etcétera, el reglamento conjunto, cuando se adopta en el año 2010, pero es producto del trabajo del año 2009, dejó fuera tanto las áreas de protección de la costa, componentes que aseguraban que los accesos a la costa estaban garantizados en el reglamento de zona costanera, eso se eliminó, se dejó fuera. Lo mismo pasó con el yunque. En Puerto Rico, yo creo que nadie estaría dispuesto a perder la protección del yunque, porque todos reconocemos ese lugar como un lugar de muy alto valor. Sin embargo, el reglamento conjunto, cuando se adoptó, se olvidaron de los últimos 4 capítulos que estaban contenidos en la reglamentación oficial del yunque, y hoy día la protección del yunque es inefectiva y solo hay que consultar a la persona que maneja el bosque del yunque, que es Keenan Adams, y él te puede decir que sí, en efecto, la vulnerabilidad del yunque es real y ha estado bajo asedio desde el año 2009, producto de la aprobación del reglamento conjunto. De otra parte, nosotros tenemos también unos temas que en el año 2009 Luis Fortuño habló de ellos y dijo, miren, aquí no debe haber preocupación que lo que estamos haciendo va a proveer mayores garantías al pueblo de Puerto Rico en cuanto a la efectividad del proceso de permiso para garantizar que se hace aquello que es parte de la política pública y se prohíbe cualquier construcción que se desvíe de la política pública. Y a esos efectos hemos creado la figura y todo el mecanismo para inspeccionar todos los permisos. Eso es lo que dice la gobernadora Jennifer González, que va a eliminarlo porque se ha estado cobrando y no se está realizando. Y hoy el Cuerpo de Bomberos desmiente a Negrón Richard, el director del Departamento de Desarrollo Económico, y a la gobernadora porque dice: nosotros, el Cuerpo de Bomberos, hemos estado realizando nuestras inspecciones dentro del término. El problema no somos nosotros, el problema es la OCPE. Y eso confirma lo que había dicho el licenciado Félix Rivera, pasado director de la OCPE, cuando en el informe de transición dijo que no podían cumplir con las encomiendas que tenían porque carecían del personal suficiente para tramitar asuntos como las inspecciones y las autorizaciones de los permisos. Y por esa razón tenían un retraso tan grande en los permisos. Una última cosa, Carmen Enid, que son coincidencias también que uno tiene que estar viendo. En el año 2009, Luis Fortuño dijo que había un retraso de unos 800 permisos que no estaban saliendo. Uh-huh. Eso mismo lo dijo Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, lo dijo Pedro Pierluisi y ahora lo dice Jennifer González. Así que nosotros estamos repitiendo un patrón. ¿Y qué hicieron todos? Todos abrieron el grifo y aprobaron
todos los permisos que estaban en el pipeline y que no podían cumplir con los términos que se había establecido para evaluarlo. Así que hay 800 autorizaciones que se han concedido por todas estas administraciones sin cumplir con la evaluación que requiere nuestro ordenamiento para la protección de vida y propiedad. Y eso redunda que nosotros tenemos casos como el de aquel restaurante en Condado al lado del Walgreens en la avenida Ashford, Sí. que guardaba carnes en la neverita de foam en la parte de atrás de la cocina sin mantener las temperaturas adecuadas. Nosotros tenemos eso porque no hay un inspector de salud que revise esto. Y la gobernadora dijo, para resolver este asunto, ahora ya salud no va a inspeccionar, lo va a inspeccionar OCPE. Esa misma OCPE que Félix Rivera decía que no tenía la capacidad de hacer las inspecciones encomendadas. Yo voy a hacerte una última pregunta con relación a las inspecciones y tiene que ver precisamente con esa protección que se supone que involucra la inspección. Nosotros tuvimos hace 2 meses, el fatídico caso en la República Dominicana de una discoteca que su techo se vino abajo y mató a sobre 205 personas. Precisamente en la investigación se establece que uno de los problemas fue la inspección. Estamos hablando de ese nivel de inseguridad cuando no puede ir, por ejemplo, bomberos, un ingeniero estructural, etcétera, a inspeccionar una obra que en efecto va a recibir público. Totalmente, ese es el mejor ejemplo, Carmen Enid, porque nosotros tenemos que entender que aquí no solamente se trata, y creo que es importante el que los permisos no se tarden un tiempo irrazonable en su evaluación. Aquí Claro. tiene que ser diligente en la evaluación de estas cosas, pero es importante que lo que se está manejando es la seguridad de la ciudadanía. Y no se puede pasar por alto esos procesos, y lo que se está planteando desde Luis Fortuño es pasar por alto esa evaluación en función de agilizar y darle una respuesta al interés de un individuo versus el garantizar la protección y la seguridad del colectivo. Todo lugar de asamblea, todo lugar de reunión donde hay más de 5 personas, tiene que tener una evaluación del cuerpo de bomberos. Eso no puede ser de otra manera. Todo lugar donde se manejan alimentos o hay un asunto de medicamentos, procesamiento de medicamentos, tiene que haber una inspección del Departamento de Salud y no puede ser sustituido por un ente administrativo que ni siquiera juramenta el cumplimiento con ese tipo de asuntos como lo hace el secretario de Salud. Oye, nosotros tenemos un muy mal secretario de Salud ahora, pero de todos modos tenemos que pensar que la responsabilidad sobre los asuntos relacionados a la salud le corresponde a ese secretario, aunque sea tan deficiente como el actual. Y de eso es que depende nuestra seguridad. Trasladar esa responsabilidad no es bueno. Sustituir es una inspección es mortal y puede tener unas consecuencias muy adversas para nosotros. Yo no quiero ir a un supermercado pensando que puedo comprar un alimento porque el supermercado debe tener las protecciones necesarias en el manejo de alimentos y que luego termine con una situación médica producto de una negligencia en el manejo de los alimentos, producto de que nadie hizo una inspección. De eso es de lo que se trata. Claro. Bueno, Pedro, gracias como siempre. Siempre a la orden, Carmen Enid, y saludos. Saludos. Bueno, yo me quedo con una línea importante para la gobernadora. Y es el hecho de que, en efecto, el inspector o las inspecciones del cuerpo de bomberos, que ella dice que no se estaban realizando y se estaban cobrando, fue desmentida precisamente por el presidente del sindicato, José Tirado. Y gobernadora, Tirado no es popular, no es comunista, no es independentista, no es aliancista, es PNP.
es uno de los que hizo campaña para usted y para Pedro Pierluisi. Y José Tirado la desmintió esta mañana precisamente porque usted se atrevió a decir ayer que esos 800 y pico, que es el mismo número desde que Luis Fortuño, el que era su gobernador cuando usted era presidenta de la Cámara, dijo que había que reformar los permisos y eliminar a ARPE, precisamente porque no estaban haciendo el trabajo. Y habían 800 y pico de permisos en retraso. Y eso afectaba a la economía. Desde allá están tratando de decir que esa es la manera de incentivar la economía. Fracasaron. Hoy todavía utilizan las mismas métricas. Hoy todavía utilizan las mismas excusas y son los mismos PNP los que lo desmienten. Cuando el sindicato de bomberos dijo, eso no es cierto, nosotros hacemos las inspecciones. Ahora, yo voy a ver dónde se va a meter Jennifer González. Y todos los achichincles, incluido al secretario de Desarrollo Económico y al secretario auxiliar de permiso. Cuando en este país pase algo y cuando se haga la investigación, incluso preliminar, se diga que el problema fue que nunca inspeccionaron. Porque ellos son los que están diciendo que no inspeccionen nada, que eso le cuesta mucho al que va a pagar el permiso. Pero en esos sitios llega gente. A los supermercados va gente a comprar comida. A los restaurantes la gente va a consumir comida. Yo voy a ver qué se va a hacer el secretario de Salud y la gobernadora Jennifer González Colón, si ojalá que no pase nada, pero pasará algo que cobre la vida de gente, porque esa es su responsabilidad. Con esa información y con eso a cuestas se tienen que mirar todos los días en el espejo si algo pasa relacionado con esto, porque no todo puede ser decir ahora que democracia es prosperidad. Hay que cumplirle con lo que hizo para los 21 de los 30 y pico de candidatos que apoyó y solamente 21 salieron. Salieron muchos, precisamente por el miedo que metió Democracia es Prosperidad, de cómo se iban a ir las carreteras en volanta y se iban a eliminar los cupones de alimentos y todo lo que supone el proyecto social de un gobierno para su población en necesidad, porque ganaba la alianza. Y ahora ganó el PNP. Y ahora no hay fondos federales, pero ganó el PNP y Trump. Y ahora están los alimentos más caros, precisamente, y ganó el PNP y ganó Trump. Pero lo más importante, esa es la gente que van a ser susceptibles a demandas si algo pasa en esos supermercados. Son los dueños. ¿Por qué? Porque nunca inspeccionó Salud lo que tenía que inspeccionar para poder vender los alimentos y que no estuvieran vencidos. De eso es lo que estamos hablando. Por eso es que la población tiene que enterarse, tiene que educarse sobre qué es lo que significa. Significa que le den el permiso a pesar de que las columnas que levantaron del lugar no tienen la varilla necesaria para soportar un movimiento de tierra, para soportar que pongan las unidades de aire acondicionado en el techo. Y pase lo que pasó en República Dominicana, que se cayó el techo. De eso es lo que estamos hablando. Y entonces pasemos al tema de esta vista. ¿Qué podemos esperar de esta vista? Yo creo que hay que decir algo bien importante de la designada al Departamento de Estado, Rosacheli Rivera Santana, y de la designada al Departamento de Justicia, Lourdes Gómez. El Departamento de Estado y la Secretaría de Estado es la que organiza todo lo que tiene que ver con la relación de Puerto Rico con el mundo, aun cuando ellos quieran decir que solamente se quieren organizar y proyectar como un territorio de Estados Unidos y con ese país es con quien único quieren conversar. Rosacheli Rivera Santana tiene un problema porque es mundial. Pero vamos a dejarlo con relación a Estados Unidos, como a ellos les gusta. Rosacheli Rivera Santana no habla inglés. Rosacheli Rivera Santana tendrá que tener un intérprete que pueda incluso hablar con las personas con quien ella quiere seguir hablando porque ella es estadista
y quiere que Puerto Rico sea parte de Estados Unidos. Así es que yo creo que es bien importante cuando alguien en esa vista le pregunte a Rosacheli Rivera Santana cómo está su inglés. Porque, pero ellos no son estadistas y les gusta decir que ellos son parte de esa nación y que ellos son parte porque Puerto Rico no puede trabajar solo y no subsiste solo. ¿Y cómo es posible que esta gente no haya aprendido inglés? Pues no sabe inglés. Y en el caso de la secretaria designada del Departamento de Justicia, yo espero que alguien le pregunte cuántos casos criminales ha visto en su vida. ¿Cómo se va a parar en una conferencia de prensa a decir algo sobre el caso criminal que está dilucidándose públicamente y que el Departamento de Justicia tiene que darle cuentas al país de por qué no ha pasado nada? ¿Con qué elementos va a trabajar? ¿O va a hacer lo que hace la gobernadora? Que dice, yo le voy a referir la pregunta a fulano porque yo no sé nada de eso. Perdón, ella no dice que no sabe nada. Solamente que se la va a referir a fulano. Esa es la secretaria de Justicia que se va a ver el próximo lunes su vista de confirmación. Y yo creo que es bien importante, además, cómo se ve y cómo cae lo que insiste decir el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que él no le amarra los votos a nadie. Bendito Tomás Rivera Chats, un poquito de más honestidad cuando habla con el país. Porque aquí todo el mundo sabe que según sus propios legisladores, en esas reuniones de caucus no se habla de otra cosa y nadie más habla allí, se va a escuchar. Por lo menos eso dice la senadora Roxana Soto Aguilú. Y aquí vuelvo a insistir en lo que puede pasar el próximo lunes. ¿Cómo vamos a ver un Tomás Rivera Chats que está encantado porque él adora a Rosacheli Rivera Santana, porque él le parece que Lourdes Gómez es excelente designación, aunque no sabe nada de criminal, en el caso de él un ex fiscal? Y obviamente en el caso de la designada al Departamento del Trabajo, que diga algo sobre ese tollo, esa manchita en su resumen. Una secretaria del Departamento del Trabajo que ha tenido casos, querellas éticas por nepotismo y que ha pagado $400 por esa querella ética. Y yo voy a terminar con la investigación que estoy haciendo sobre esa lista de funcionarios designados por la entidad nominadora, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, que son empleados de confianza. Y voy a decirles, por ejemplo, que me parece que es importante destacarlo, que en esta nómina de 75 empleados de confianza hay $508,000 mensuales. Obviamente bajó $172,000 de lo que tenía Yanira Raíces, secretaria del Departamento de Educación de el ex gobernador Pedro Pierluisi. Perfecto. Hay menos, como dicen en country. Bajó. Ya no son tantos. Bueno. El problema de decir que no son tantos es que todavía, como el compañero José Carlos Sánchez trajo anoche en una investigación de esta misma lista, en el Departamento de Educación, en esa lista hay por lo menos 30 personas cuyas descripciones de puesto, eso es lo que se llama en el renglón, o se llamaba cuando yo tuve en alguna vez trabajo en el gobierno de Puerto Rico, hace más de 30 años, la OP 16, ahí te describían cuáles son tus tareas. Por lo menos hay 30 personas de esos 75 empleados de confianza que repiten en términos de las descripciones de las tareas que hacen. Eso es mucho. Si usted me dice a mí que usted tiene 5, qué sé yo,
pero 30 parecidas. 6 parece que idénticas, según lo que encontró el compañero José Carlos Sánchez. Miren, esas 6, ¿por qué entonces si tienen idénticas las descripciones? Porque hay 6, porque no pueden haber 2. Yo en un pase por encimita, porque eso es lo que me falta por identificar, además de algunos de los 75, ya llevo por lo menos 56, me faltan 20, 19, para buscar específicamente quiénes son en el renglón del Partido Nuevo Progresista, porque eso es súper importante. Pero si usted me va a decir que de esas 6, 4 de ellos son de ese esfuerzo político partidista, pues ahí es que tenemos el problemita, entre otras. Pero vamos específicamente a lo que yo encontré. Como les dije, Eliezer Ramos Párez sí bajó la cantidad de esos empleados de confianza. Pero como establece el compañero, duplican las funciones en la nómina, por lo menos en 30 puestos de confianza casi idénticas. Ustedes saben que en la pasada nómina de confianza estaba quien nosotros identificamos como el hijo de Rodríguez Aguiló, el representante Rodríguez Aguiló. Yochoa Rodríguez, sí, repite en esta plantilla de confianza. Ese muchacho que me dijeron ayer que trabaja muchísimo. Tiene un grado asociado, no se sabe en qué, porque su padre nunca ha querido identificarla y él nunca ha querido decir en qué es su grado asociado. De avanzador, por lo menos de Yanira Raíces, hacía de avanzador, tomaba fotos en las actividades, etcétera, y se gana $5,684. Repite allí en la nómina de confianza del Departamento de Educación. Pero, como sabemos, Yochoa Rodríguez, lo menos que ha sido es un comisionado de barrio de la campaña de Tomás Rivera Chats. Así es que ahí está atornillado. Tiene una de las descripciones también que se repiten. Yo quisiera pensar que esta gente, a falta de decir por qué estos atornillados están ahí, cogieron las descripciones y las pusieron y las replicaron. Porque casi todas, como dice el compañero, son idénticas. Y yo sé que en el caso de este joven, no puede escribir, como dice su descripción, una recomendación sobre un proyecto de ley. No lo puede hacer. Y lo que sí puede hacer es lo que hace, que se pasa para arriba y para abajo con el subsecretario o con el secretario, tomándole fotos y poniéndole en las redes. Yo quisiera pensar que precisamente a falta de poder justificar un puesto de confianza, replicaron las diferentes descripciones. Pero es injuria sobre ofensa, porque estamos hablando de fondos públicos, no estamos hablando de la chequera del papá de Yochoa. Estamos hablando de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Otra que repite, voy a hablar de los que repiten o que son hijos talentosos o que son miembros del Partido Nuevo Progresista, pero mire, bragados, comisionados de barrio terminados. Sujei Michelle Cruz Laureano. Esta es de las que hace campaña para ella salir como funcionaria del Partido Nuevo Progresista en el orden de la Asociación de Empleados de Lela, o como dice aquí, precisamente funcionaria del partido como servidora pública. Aquí está, Sujei también repite, desde la administración de Yanira Raíces. ¿Quién también repite? Glorimar Falconi. Glorimar también compitió como servidora pública del Departamento de Educación para que votaran por ella y ella fuera la representante del servicio público del partido en el departamento. Pero
la que es nueva en términos de los hijos talentosos. Es una que me imagino que será muy amiga de Yochua, porque es hija de Lorna Soto, la alcaldesa de Canóvana. Y Pamela Osorio Soto es una funcionaria del departamento por $5,504 al mes. ¿Qué preparación tiene Pamela? Ahí no dice la preparación. Solamente dice que es una empleada de confianza a ese nivel de salario mensual. Cuando una ve la lista, además de repetirse, y yo espero mañana poder traer el insumo de todo el análisis que hice de cada persona a persona, además de que se repiten algunos, una se da cuenta que definitivamente el Departamento de Educación, y si vamos al Departamento de la Familia, tiene que estar igual. Tiene que estar igualito. Es precisamente el botín del Partido Nuevo Progresista en términos de empleomanía y recursos humanos para colocar allí a todo aquel que le hace campaña al partido cada 4 años. Y en este momento, uno de los grandes problemas también que tiene esta nómina de confianza del Departamento de Educación es como maestros, funcionarios que estaban en planteles escolares, no solamente están de ayudantes especial del secretario, están destacados en la legislatura de Puerto Rico trabajando con políticos. Y cuando usted ve a un Tomás Rivera Chats, como dijo en la pasada campaña, en una actividad del partido en Manatí, que lo que tenía que pasar era que esos funcionarios fueran los portavoces del partido en las agencias donde trabajaban, en las comunidades, dándole servicios al país a través de esas agencias. Usted sabe que los colocan ahí porque esos son los que le buscan los votos. Porque esos son los que después se amanecen yendo a las diferentes égidas de sus municipios, a los hogares de personas encamadas, para buscarle el voto a esos viejos y no buscarlos, colocarlos votando por el Partido Nuevo Progresista. El problema que tiene Eliezer Ramos Párez hoy es que su agencia es un comité del Partido Nuevo Progresista, incluso con las personas que tiene trabajando, maestros y maestras de la escuela, con los políticos. ¿Hay alguien que le pueda contestar del Departamento de Educación, algún funcionario del Departamento de Educación Federal, cómo es posible que un maestro esté trabajando con un político en lugar de estar impartiendo clases en el programa de educación especial, por ejemplo? Hay de esos destacados que son maestros de educación especial. Porque si usted le pregunta a Yanira Raíces no ha hecho otra cosa en el sistema público desde el Departamento de Educación que no ser una política del PNP en el departamento. No ha dado un día de clase. Por eso es que no tenía derecho a las certificaciones que tiene. Y se las dieron ilegalmente en la pasada administración cuando fue secretaria. De eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que se debería acabar en el gobierno de Puerto Rico. Pero lo incentiva Tomás Rivera Chats, el más pulcro en este momento con el servicio público, el que no quiere a Janet Parra, el que no quiso a Arthur Garfer, el que no quiere al montón de señalados que tiene esta administración por ser malos nombramientos que no cumplían. Pero ese es el que manda en ese operativo. En ese operativo no lo controla la gobernadora, lo controla él. Y va a poner a la gente que le va a conseguir los votos. De eso es lo que estamos hablando. Iris Rinkel, gracias por tu aportación. Creo que hay otros amigos también que han donado. Edgar Gómez Flores, José Edgardo Colón, Domingo Delgado y Orville. Gracias un montón por su aportación. Esa es la información que yo tengo, pero créanme que lo que estoy encontrando de la lista es bien interesante. Y saben que Yochua puede trabajar muchísimo. Yo conozco gente con bachillerato que no se gana $2,000 al mes. Con bachilleratos en educación,
con bachilleratos que saben escribir, que pueden hacer un análisis de un proyecto de ley. Y Joshua, como es el hijo de Rodríguez Aguiló, se gana $5,800 al mes. Solamente para que lo tengan, realmente $5,486 sobre, como dice una amiga, en la base del cerebro. De esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de politiquería, cuando hablamos de injusticia y de inequidad. Si no eres PNP, no guisas con ese nivel de salario. Nos fuimos. Gracias por estar, gracias por compartir. Saben que también pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, siempre en Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, en la dirección que el amigo Rodrigo Otero Goico les narra una vez salimos y entramos de este programa, y siempre a través de el YouTube, cuando estemos en vivo, del chat, o cuando estemos en Premiere, o usted sencillamente vaya a la biblioteca a buscar un programa en el signo de dólar o el corazón. Nos vemos con el corazón en la mano. Nos vemos esta tarde a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita. Que pasen buen día. Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo.